mi esposa y yo fundamos una organización cristiana que se llama Armonía. Nada nos complacería más que visitar nuestra página de Facebook. Yo sé que algunos pensamos que Facebook se presta para cosas muy malas, también se presta para cosas muy buenas y muy usadas. Y la página se llama Armonía México. Si ustedes buscan Armonía México, van a encontrar muchas fotografías y testimonios del involucramiento de esta organización con indígenas, con gente de muy escasos recursos, con niños en riesgo, con personas en problemas, y una invitación a que colaboren, una invitación a que encuentren ayudando, una pasión en servir. Por otra parte, tenemos también mi esposa y yo una cuenta en Facebook que se llama Saúl Pilar Cruz. Decidimos tener una cuenta juntos. Entonces, si ustedes buscan a Saúl Pilar Cruz, ahí nos van a encontrar. Con frecuencia van a encontrar peticiones de oración. Con frecuencia les vamos a pedir oren por esto, oren por lo otro, gracias por aquello y por aquello otro. Entonces, necesitamos mucho respaldo. Es una vida solitaria cuando uno está haciendo este tipo de trabajo. Y, por supuesto, si todavía quieren ir a la página web, se llama armoniamx.org. armoniamx.org. Información cristiana, información teológica, viene de COMPA. Seguramente ustedes se oyeron de COMPA, compañerismo estudiantil. COMPA me puso en contacto desde joven con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, con IFES después, International Fellowship, Evangelical Fellowship. Y todas estas relaciones me fueron formando. Una de las personas más importantes en mi formación fue John Stott. Y justamente, a pesar de que yo provengo de una tradición no reformada, toda esta enseñanza fue haciendo de mí un cristiano reformado. Fui poco a poco dándome cuenta de que el movimiento histórico que había llevado a los cristianos verdaderos a hacer un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica tenía mucho de verdad y era muy crítico para la humanidad. Han pasado muchos siglos, sin embargo, estamos muy lejos de Alemania, de Francia, Inglaterra, donde se sucedieron las grandes batallas de este tipo y donde murieron muchas personas y muchos mártires debido a sostener, al deseo que ellos tuvieron de sostener estas ideas. Y aquí estamos nosotros. Y en cada generación, esa es mi convicción, es muy importante que nosotros desarrollemos un entendimiento cabal de lo que es la Escritura y de cuál es el mensaje dentro de la Escritura que nos permite decir que Dios nos ha salvado por gracia, que esta gracia es una gracia que llega a nosotros por fe, una fe en Jesucristo y una fe para la gloria de Dios, que son los principios sobre los que se sostiene la reforma. Entonces yo los quiero invitar a que leamos un pasaje muy particular. Este pasaje lo voy a leer no en Reina Valera. Yo me convertí con Reina Valera, leí mucho tiempo Reina Valera, pero tengo el problema de Reina Valera con Reina Valera de que siento que además de que es español de España, es un español que se está quedando en lo poético. Tengo muchas ganas, mucha necesidad, mucha preocupación de que se entienda el mensaje. Entonces, por eso con frecuencia recurro a otras versiones. La que voy a usar es la nueva versión internacional. Es una buena versión. Y lo que yo les recomiendo es tener en casa varias versiones. No tienen por qué escoger, tenganlas todas. Cuando tengan muchas ganas de leer algo de poesía con la palabra de Dios, lean Reina Valera, es delicioso. Además, son los pasajes que yo recuerdo de memoria. Por otro lado, cuando tengan ganas de entender el pasaje en un español muy cultivado, pues lean una versión internacional. Y cuando sientan que no le están entendiendo, que recurran a Dios habla ahora. Y hay otras más. ¿Qué dice
este pasaje. Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Quiero que lo escuchen. Ustedes son la sal de la tierra. Hagan una pausa. Escuchen eso. Ustedes son la sal de la tierra. Es un pasaje muy, muy impresionante, y estas palabras son muy impresionantes porque lo primero que debería atraer nuestra atención es preguntarnos: ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está diciendo Jesús? Ustedes son la sal de la tierra. ¿Son los sacerdotes de Jerusalén? ¿Son los escribas de la ley? ¿Son los fariseos o los saduceos? ¿Son las personas más importantes? ¿Son los judíos que han pactado con los romanos, como Herodes? ¿O son los griegos que han venido de visita? ¿O son personas que han tenido los mejores rabinos y se han preparado para expandir su religión dentro de Israel? Déjenme llevarlos con su dedito un poquito antes. Vean el capítulo 4, para que entendamos a quién les dice: ustedes son la sal de la tierra. Para que vean qué impresionante es esta frase, qué fuerte es esta frase, qué significativa es por las personas a quienes se los está diciendo. Y si no, nosotros creemos que en realidad Jesús es el Hijo de Dios, que no mentía, que no hubo en él absolutamente ni siquiera la sombra de una mentira, entonces Jesús le está diciendo a personas extraordinariamente singulares: ustedes son la sal de la tierra. Y más tarde les va a decir: ustedes son la luz del mundo. Pero ¿a quiénes les los está diciendo? Dice en el 4:23: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea. Galilea era la zona, como yo alguna vez platicamos, la zona más terrible y más alejada, tanto ritual como religiosamente, de Jerusalén. Eran tan malos para cumplir su religión que decían, le llamaban de apodo Galilea de los gentiles, desde la época del profeta Isaías, no más. Bueno, pues lo seguían gente de él. Además, todos sus discípulos eran de Galilea. Lo seguían de Decápolis. Era una zona básicamente habitada por griegos y romanos. De Jerusalén, de Judea, la zona donde se encontraba, la provincia donde se encontraba Jerusalén, y de la región al otro lado del Jordán, es decir, lo seguían no judíos. Todos esos lo están siguiendo. Cuando vio a las multitudes, no le dan caso al numerito grande, el 5 y los numeritos chiquitos. Eso durante la Edad Media, cuando se empezó a copiar la escritura, a alguien se le ocurrió, para que podamos encontrar los pasajes fácilmente, vamos a ponerles titulitos y numeritos. Es una ocurrencia muy bonita, pero a veces muy desafortunada, porque interrumpen los pasajes. Aquí este pasaje no debió haberse cortado, porque ¿a quién vio Jesús cuando dice en el versículo 1? Cuando vio a las multitudes. ¿A qué multitudes se refiere? ¿Perdón? A los que venimos hablando, a los del 4. ¿No es cierto? El problema es que en la actualidad, cuando vemos que hay un nuevo capítulo, pensamos, esto es como otra película. No, no es cierto. Es solamente un libro. Y está hablando de las multitudes que acaba de describir Mateo. Cuando vio a las multitudes, dijimos, ¿de dónde venían? De Decápolis, de Galilea, ¿de dónde más? Judea, Jerusalén, del otro lado del Jordán. Cuando vio a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña.
de sentarse significaba que iba a enseñar. Y tomando, sus discípulos se le acercaron. ¿Por qué? Pues si se sentó a enseñar. Es como si de pronto en la mañana ven que Agustín sube, se para. Todos callamos. Bueno, más o menos. Y buscamos nuestros asientos, más o menos. ¿Y por qué él va a hablar? Sus discípulos se le acercan más. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Lo que sigue es el primer pasaje bíblico donde Dios me dio el privilegio de predicar. Las bienaventuranzas. Yo tenía 15 años. Fue la primera vez que me invitaron a predicar. Temblaba como mi abuelo vino, estuvo ahí. Cuando vio que yo flaqueaba, se paró por ahí, por donde está Agustín, tal vez un poquitito más atrás, su sombrero así agarrado, su chamarra de cuero, y me sonrió. Órale, sí pues, porque a mí la garganta se me cerraba. Y se me cerraba por una dichosa palabrita, la palabrita bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra realmente difícil cuando uno la toma así de la Biblia, porque nadie la usa. A ver, aparte de leerla en la Escritura, ¿quiénes de ustedes utilizaron en este último mes ni siquiera una vez la palabra bienaventurado? ¿Quiénes de ustedes la usan normalmente en sus conversaciones? Cuando vemos un amigo que no hemos visto antes, ¿qué le decimos? Dichosos los ojos. ¿O no? Cuando alguien cumplió años, ¿qué le decimos? Felicidades. ¿O no? ¿Por qué no decimos bienaventurado? Porque no lo usamos. Y no lo usábamos cuando yo tenía 15 años. Ya llovió. Nada más imagínense. Entonces yo luchaba mucho y no había otras versiones y luchaba mucho. ¿Cómo les explico qué es bienaventurados? Yo quería brincar y decirles, es que bienaventurados es como decir felicidades, dichosos, qué bien, te felicito. Cuando uno entiende eso, entiende este pasaje, ¿sí? Es tremendo porque Jesús está utilizando un lenguaje que se usa para hablar de los pobres, del dolor, de la humillación, de lo peor, y lo está resignificando. Le está dando nuevos significados. Yo tuve que estudiar muchísimo para entender la palabra resignificar. No se me da. Qué complejo. Pero cuando uno lo empieza a entender, uno se queda así como, Señor, qué maravilla. Miren lo que dice aquí: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Felicitaciones a los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Ah, caray, espérate. Jesús está usando la palabra pobre, la palabra llorar, la palabra humilde, hambre y sed, todas estas palabras, y les estás dando un nuevo significado. Estás diciendo que en tu reino, el espiritualmente visto,
carecer de todo, es posible. Y cuando uno lee estos dichos de dicha de Jesús, estas felicitaciones a este grupo que Jesús hace, hacia esa multitud de pobres, humildes, convalecientes, ignorantes, con el corazón roto, que lo seguían, uno se da cuenta de que Jesús está entregando verdaderamente vida a estas personas. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ni siquiera está en futuro, como más adelante, como dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra en heredad. Si ustedes revisan estas bienaventuranzas, van a descubrir que la primera y la última están en tiempo presente, y todas las demás son futuras. Pero Jesús a todos los felicita. ¿Y qué es lo que está en tiempo presente? El reino de los cielos. Dichoso si aceptas tu necesidad de Dios, dichoso si aceptas tu carencia espiritual, dichoso si aceptas que no tienes nada, dichoso si has sido ya perseguido por causa de la justicia, porque tuyo es el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién le está hablando Jesús cuando les dice inmediatamente después: ustedes son la sal de la tierra? Les estaba hablando en primer lugar a personas que se acercaron a Jesús porque tenían una necesidad de educación, una necesidad de salud o una necesidad espiritual. Y se acercaron a Él así. Son personas que han sido recibidas por Él, sanadas por Él, cambiadas por Él, transformadas por Él. Y a ellos se les ha dado el reino, porque por medio de la fe, su total pobreza espiritual, reciben lo que necesitan. Qué extraordinario. A mí me impresiona mucho, porque este pasaje no es un pasaje para los que se portan bien. Este no es un pasaje para los que por obras han logrado pues estar muy bien colocados delante de Dios. Este no es un pasaje para aquellos que lo tienen todo. Es un pasaje para los que no tenían nada y lo encontraron todo cuando vinieron. E inmediatamente me identifico con ellos. ¿Por qué llegué a Jesús? ¿Porque me llevaron al templo? No exactamente. Yo fui al templo, empecé a ir a estudios bíblicos por las chicas. No iba por buenas razones, iba por las chicas. Y yo era más chico que las chicas, pero iba. Comencé a ir al templo, pues porque después, a las reuniones de estudio bíblico, porque después había ajedrez, culé y a veces helado. O básquet, porque íbamos a nadar. Y porque yo necesitaba un grupo. Comencé a ir porque era muy sabroso cantar con ellos, porque era bonito, porque tenía otras necesidades. Pero un día descubrí que me tenía que alejar de ellos, porque ya se habían puesto muy duros. Estas personas ahora me hablaban de un Jesús resucitado, me hablaban del poder de la oración y de la necesidad de que yo le abriera mi corazón. Ahí ya no me gustó. Ya no me gustó porque yo estaba en un momento psicológico muy feo. Mi papá se había ido de casa. Mi mamá estaba toda deprimida. No había dinero. Yo no tenía ganas de contarle a eso, y menos
llorar delante de la gente o delante de nadie, menos Dios. Y decirle a él que de veras me sentía allí, ignorado, olvidado. Mi papá se aseguró de, antes de irse de la casa, de sacarme de la casa, y me puso en un cuartito fuera, en el patio, junto al perro, y en un cuartito de lámina, y me puso un recipiente para agua, una taza de baño y una jícara sin puerta. Me dijo, aquí vas a vivir, allá van a vivir tu madre y tus hermanas. No puedes entrar a esa casa si no tocas primero y te abren, ni puedes tomar nada en esa casa si no te dan permiso. Quién sabe qué tenía en su mente, pero así pasó. Y ni siquiera mi perro me era fiel. Si yo lo soltaba, se iba. Entonces en la noche me daba miedo y yo tenía que amarrar a mi perro, obvio, junto a mi puerta, porque si no se iba. Así que cuando me empezaron a hablar de Dios, yo salí corriendo en dirección. Y además, no tenía ganas de creer que Él había resucitado. Y además esto del poder de la oración, por favor. Yo preferiría ser agnóstico como mi papá y pensar que si la realidad no es así tangible, pues no es cierto. Mucho más cómodo. Yo quería pensar que si alguien hace una oración aquí, aunque use micrófono, no llega a ser. Nada más sube por aquí arribita del techo. Y sin embargo, Dios se apiadó de mí. Un chamaquito, tenía 13 años. Me regalaron un buen libro, se llamaba Cristianismo Básico. Un libro que me dio un sacudón tremendo. Me regalaron otro que se llama Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento. Otro sacudón. Y un día de rodillas allí en ese cuartito donde mi papá guardaba sus libros, que yo le decía a la biblioteca, ¿en qué me puse yo? Por supuesto, una de las preguntas que yo tenía era ¿cómo Dios se podía fijar en mí? ¿Cómo Dios se le ocurría fijarse en mí? ¿No tenía otras cosas más importantes? Nuestro trabajo como misioneros, porque entre los pobres, mi esposa y yo muchas veces nos hemos preguntado eso. A veces estamos bien enfermos, a veces nos contagiamos de las cosas que ellos tienen, a veces andamos requete mal. Una vez le dije a Dios, ¿por qué no llamaste a un gringo? Ya ves cómo son ellos, todos altísimos, bien atléticos. Y llamaste a mí, yo sí me enfermo desde que me acuerdo. Pero lo que Dios quería era que yo conociera su voz. ¿Piensas qué curioso? Descubrí que Dios no me llamó cosas especiales, sino que Él me... Y saben, me atrevo a decir que absolutamente todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros vino aquí o llegó a Dios por ser especial. Ninguno. A ti te dijeron, por la pura misericordia de Dios común, somos elegidos, no especiales. Vivimos en una sociedad donde la gente es tan vanidosa y donde la vanidad se ha desatado tan fuertemente que creemos que hasta Dios nos busca porque somos especiales. ¿Te dio el canto? Pues Dios te buscó, pues porque cantas muy bien, ¿qué no ves? ¿Te puso aquí? Pues porque hablas muy bien. ¿Te puso allí? Porque te sientas muy bien. O lo que sea.
Eso es confundir las cosas. ¿Qué tenía de especial un chico, sí, en su cuartito, sin una iglesia, con unos cuantos amigos cristianos y hasta con un perro infiel? No. Pero así es. Ese es el Jesucristo que vemos en los evangelios. Él llega y recorre todos los pueblos y aldeas. Y no va y dice, ¿está el presidente municipal? ¿No está el diputado? ¿No está, por favor, aquí las personalidades del pueblo? No, nunca vemos que haga eso. Tampoco dice, vamos a organizar esta noche una campaña evangelística. ¿Sí? A la noche nos vamos a reunir. Yo ahorita me voy al Holiday Inn aquí de Galilea o de Capernaum. Voy a estar en unas reuniones con los hermanos y vamos a orar. No, Jesús se mete al pueblo, a las veredas, donde está los pueblos y las aldeas. Muestra lo que es un Dios que llega a la gente, el Dios que está con los necesitados y se acerca a donde están los problemas. Y la gente comienza a encontrar una respuesta completamente diferente a su religión tradicional. No tiene que hacer peregrinaciones para encontrarse con Dios, no tiene que entregar grandes ofrendas, o hacer grandes sacrificios, o hacer grandes oraciones, o hacer grandes cosas. Lo que nos acerca a Dios es la misericordia de Dios. Lo que nos acerca a Dios no es lo que tenemos, es lo que no tenemos. Es estar vacíos. Es nuestra incapacidad. Esa confesión que necesitamos. Pilar y yo a veces hemos estado en situaciones peligrosas, pero una de las más peligrosas es cuando vas a un lugar donde la gente no ha comido o no ha bebido agua por varios días y la gente se te viene encima cuando tú llegas con un poquito de agua o de comida. Te pueden hasta matar. ¿De veras? Te arrebatan lo que sea. Y es muy espeluznante. Cuando se enciman sobre ti, van a pasar por sobre, porque sea con tal de tomar un poco de comida o un poco de agua. Cuando los problemas de Tabasco, nosotros enviamos un equipo en coalición con una iglesia a ayudar a algunas zonas de Tabasco. El mayor problema era la falta de agua y de comida, pero el agua era el mayor problema porque todo estaba contaminado. Había cadáveres de animales y de personas flotando. Entonces, para que la gente pudiera tomar agua, teníamos que usar equipos de filtración inmediata. Y esos equipos son a base de cloro. Pero para que funcionen necesitas dejar que el agua descanse cuando menos una hora, se asiente por una hora, no te la puedes tomar inmediatamente, te va a producir, es tóxica y cuando menos te va a producir una buena guerra. Entonces la gente no podía hacer eso. Y los hermanos nos reportaron el terror que sintieron cuando la gente se les vino encima. Cómo tuvieron que parapetarse adentro de algún lugar que tenía una red para poder sobrevivir y empezar a filtrar. Así es nuestra hambre de Dios cuando Dios se acerca. Y Dios nos ama y Dios nos da su reino. Vivimos en el reino. No vamos a conocer el reino de Dios cuando moramos. Los creyentes ya estamos en el reino de Dios, el reino. La vida en los cielos ya empezó y está con nosotros.
Metemos mucho la pata y hacemos cosas equivocadas, sí. Pero aquí hay una tienda. ¿Cuál es esta tienda? Ustedes son la sal de la tierra. A esta comunidad rescatada, a esta comunidad transformada se le da un sentido de misión, un sentido de objetivo. No basta con sentarnos los domingos en las bancas en el sillón. No basta con ser miembros de una iglesia, no basta con que repitamos cíclicamente los mismos ritos y tradiciones. Esas nada más son formas optativas y buenas, pero no suficientes de vivir nuestra vida cristiana. Tenemos que vivir con una conciencia. No éramos nada, y cuando Dios nos rescata nos da un sentido de identidad. ¿Saben quién soy yo? Junto con ustedes soy sal de la tierra. Ahí está mi identidad. Soy luz de este mundo. Pero cuando somos llamados a esta identidad, Jesús también hace una advertencia. Porque esta identidad se co-construye, se construye entre Dios y nosotros. No vayamos a pensar que ser cristiano es arrojarte a la gracia de Dios y dejar que Dios haga todo por ti. Y ya. Muchos están pensando, ay hermano, ¿en qué problemas me he metido? ¿Será que Dios no me cuida? Uno piensa, ¿y será que tú no haces lo que debes? Porque miren lo que dice acá, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La primera advertencia que hace Jesús es: tú eres la sal de la tierra, no pierdas tu sabor. Cumple tu función. Sal. Dale sabor a la comida. Dale sabor a este mundo. No se necesita mucha sal para que nuestra sociedad sea influida por nuestra presencia. No se necesita mucha sal para que la gente pueda escuchar que hay un remanente de creyentes. No se necesita mucha sal para que la gente entienda qué debe hacer. Una de las funciones de la sal es prevenir la putrefacción. Por eso en los pueblos, donde muchos de los jóvenes indígenas que viven con nosotros en uno de los programas que tenemos vienen, como no tienen refrigerador, pues se usa la sal para evitar que las moscas pongan ahí sus huevecillos y se comiencen a echar a perder la carne. Entonces la sal protege la carne, protege estos alimentos. Esa es una de las funciones que nosotros deberíamos tener naturalmente como. A los muchachos les molesta mucho que cuando yo entro a Facebook, de repente le mando un mensaje o me pongo en contacto con el chico y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esas cochinadas adentro de tu Facebook? ¿Por qué ese tipo de fotografías? ¿Por qué ese tipo de lenguaje? ¿Por qué ese tipo de cosas? ¿No te das cuenta de que esto es como una ventana de tu corazón? No, es que así dicen mis amigos. Sí, tus amigos revelan quién eres tú. Ahí está como eres. Ahí están las cosas que dices. Ahí están las cosas que prefieres. Limpia tu vida. No solo por fuera, también por dentro. Sé sal, que hace su función. Si tus amigos no te entienden, dile adiós a tus amigos. Pero ¿qué más dice? Ustedes son la luz de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A gente que viene de un viaje muy difícil como ustedes y yo. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos hecho tonterías, todos nosotros nos hemos equivocado, todos nosotros hemos tenido nuestras debilidades, todos nosotros hemos caído. Es la gracia de Dios la que sostiene a su iglesia.
Sin embargo, a estos que vivimos bajo la gracia, Dios nos dice: ustedes son la luz del mundo. No vivan como cristianos escondidos. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No se cubran su cristiandad en su trabajo, en sus universidades, en sus relaciones, en las interacciones con las demás personas. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla con tu vida, brilla con tus compañeros, brilla con tu profesión, brilla en tu familia, brilla con tus parientes políticos, brilla con tu manera de ser. Ahora quiero llegar aquí a una de las aplicaciones más clásicas de la Reforma, que todo es para la gloria de Dios. Cuando yo era jovencito, le pregunté a alguien, a uno de los hermanos mayores: ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos llamó? Me respondió: para la alabanza de su gloria. Ay, no me dijo nada, no le entendí. Años y años sin pensar, para la alabanza de su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo le doy gloria a Dios? ¿Cómo lo hará? Una solución linda, pero muy insuficiente, descubran que estoy subrayando el muy, es creer que la alabanza solamente es el canto cristiano. El canto cristiano tiene su lugar, pero en los 4 evangelios el canto cristiano el canto se menciona solamente una vez. Ustedes no ven a Jesús entonando coritos, ni componiendo canciones, ni cantando por el camino con sus discípulos. Y no estoy negando la importancia de la alabanza cristiana. Lo que estoy diciendo es que no podemos reducir la alabanza cristiana a simplemente cantar. ¿Cómo vamos a mostrar alabanza a nuestro Padre? Miren lo que dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las montañas, los mares, los glaciares, todo lo que el mundo llama naturaleza, la creación de Dios, cuenta las hazañas de Dios. Todo el universo y todas las estrellas, y nuestro cuerpo, que es una maravilla, todo eso alaba a Dios. Nuestras obras poéticas y nuestros grandes edificios, y el que podamos hacer volar los aviones, y el que podamos conquistar las enfermedades, y el que podamos hacer muchísimas cosas, todo eso alaba a Dios. Pero ¿saben qué es lo que más alaba a Dios? Que nosotros, de corazones egoístas, personas que no pensábamos más que en nosotros mismos, seamos cambiados a personas que hagan buenas obras a otros, simplemente por de personas que desconocíamos lo que era la misericordia, nos volvamos misericordiosos. De personas que recibimos compasión a personas compasivas. Eso fue, y canta muy fuerte, y por eso dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos, para que el mundo, para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una de las grandes discusiones de la Reforma era el tema de las obras, de las buenas obras, pensando que era a través de las buenas obras que tú alcanzabas la salvación. Se había llegado a una teología completamente equivocada y tortuosa, pensando que a través de tus obras podrías conquistar la gracia de Dios, y entonces Dios tendría que darte un lugar delante en su reino.
o junto a su trono porque habías hecho muchas buenas obras. Los reformadores se encargan de poner en claro estos pasajes. No, no es así. Eso no lo dice la Escritura. Las buenas obras son el resultado de que hemos estado con Dios. Las buenas obras son el resultado de que nuestras tinieblas se disiparon y entró la luz de Dios. Ahora somos luz. Las buenas obras son la consecuencia, el resultado de Dios en nosotros. Y si Dios nos ha rescatado, y si Dios nos ha llevado a su reino, y si Dios nos ha transformado, y si Dios nos da una identidad y una misión, ¿qué tenemos que hacer? Buenas obras. Buenas obras. La iglesia y cada miembro de la iglesia, desde el chiquito hasta el más grande, necesita estar involucrado activamente en actos de amor, en actos que traigan a los demás a la glorificación de Dios, a reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo envió, a reconocer que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. ¿Acaso solo va a vivir cuando alabamos? Se va a notar cuando alimentemos a los que no tienen, cuando ayudemos a los que no pueden, cuando nos volvamos una comunidad verdaderamente misericordiosa. Y uno de los problemas que hoy por hoy asola a todo el mundo es la falta de compasión en los cristianos. Tenemos iglesias repletas de personas que han sido bendecidas por Dios, pero que no hacen caso a su identidad. No reconocen que son sal, que son luz también de este mundo, y que la manera de llevar la glorificación a nuestro Dios, la alabanza a nuestro Dios, es a través de las obras que muestran que Dios obra a través de nosotros. ¿Qué aprendimos? Que somos igualitos que estos. ¡Qué maravilla! Como dicen los chicos, o decían, creo que los chicos ya no usan estas frases. A mí, por ahí de los 20 y tantos, un día finalmente me cayó el 20. Y me dijo, eso quieres que haga, ¿verdad? Que utilice mi vida, mi matrimonio, mi cuidado, nuestros hijos, nuestra casa, nuestros recursos, profesión, que tengo, para hacer buenas obras, para que la gente te glorifique. Eso quieres. Sí debe ser mi estilo de vida. Y entonces entendí mi identidad. ¿Qué somos? Somos sal y somos luz. La sal no debe volverse insípida, porque entonces ya no tiene diferencia con el polvo. Y la luz no debe esconderse. Ya alguna vez se los dije, pero este pasaje siempre me recuerda a los cristianos de cartón y a los cristianos de chocolate. Sí los conocen, ¿verdad? ¿No? Sí los conocen. Bueno, ahorita se los voy a escribir, pero antes sí los conocen. Los cristianos de cartón son como el Batman o el Superman que presentan en la entrada del cine. Está hecho de cartón, de lejos parece la pura verdad. ¿O no? Pero te acercas y descubres que es de cartón, que es un monote así, musculotes y todo. Pero pues es de cartón, puro cartón, pura apariencia. ¿No es cierto que muchos somos cristianos de cartón? Pura apariencia. O somos de chocolate. Cuando estamos con los demás cristianos en el calor de la alabanza, en el calor del momento juntos, nos derretimos. Pero nada más que nos alejen tantito, que ya no nos vean. Y nos ponemos duros.
Seamos lo que nos pidió Dios. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra.